Edición de Bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre. En el capítulo de hoy de Edición de Bolsillo conoceremos a Gabriela Tenner, de Lenguaje Claro Editora. Esta editorial, fundada en 2007 junto con Claudio Castro, tiene como motores de publicación dos obsesiones: el desarrollo económico y el desarrollo institucional. Además, crearon Motor Libros, el primer sello argentino especializado en la industria automotriz argentina, temas de aviación, aeronáutica y otras hazañas de la ingeniería local. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Edición de Bolsillo. En este capítulo invitamos a Gabriela Tenner, de Lenguaje Claro Editora. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Jessica, qué gusto. Qué gusto. Bueno, bien, te invitamos a este espacio que tenemos en la radio de la Biblioteca del Congreso, BCN Radio, para que nos cuentes un poco cómo nació la editorial, hace cuánto, a qué se debe el nombre, que nos cuentes un poquito la historia. Bueno, gracias por la curiosidad. Es abrir un mundo, no sé si paro, empiezo y no sé si paro. Yo era editora, digamos, trabajaba de editora, hacía edición sustantiva, edición de texto sustantiva, coordinación de publicaciones, había trabajado en editoriales, tenía una consultora, Lenguaje Claro Consultora. Allá por el 2003, cuando fundé la consultora, el concepto de lenguaje claro solo se conocía en ámbitos académicos muy pequeños, no estaba para nada difundido. Plain language en inglés, que es un concepto que se usa mayormente para promover una comunicación institucional de calidad, ¿no? Accesible al ciudadano y a la ciudadana. Sí. Yo tenía experiencia de trabajo en el Ministerio de Educación, también trabajé ahí en un área bastante relevante de publicaciones, y tenían, digamos, de alguna manera, no sé, tenía esa vocación de que lo que se producía fuera accesible para la mayor cantidad de lectores posible. Y trabajando en la consultora me empecé a cansar de los clientes. Bueno, pasa. Sí, de las exigencias y un poco la poca libertad de acción con obras que me llegaban para publicar, que me parecían algunas muy interesantes y que, digamos, no me daban el margen para sugerir una publicación que cumpliera la función de comunicar ampliamente. Y tuve la suerte de que mi marido es historiador y que nos miráramos un día y dijéramos, vamos por la editorial propia. ¿Cuándo fue esto? ¿En 2007, qué año? 2007, Lenguaje Claro Editora, Claro Editora. Publicamos un título muy interesante, ya hay Corporaciones en el Poder, de Hernán Ramírez, que habla sobre la colonización de las corporaciones en los ámbitos estatales. Digamos, uno descubre cosas impensadas sobre las instituciones. Y después pudimos publicar un libro de David Robb, que es un historiador norteamericano muy, digamos, renombrado y especializado en Argentina y América Latina. Y ahí nos fuimos desenvolviendo en el ámbito de la academia. Pero la condición era, esto tiene que llegar a las librerías, no moverse en un circuito cerrado. Tiene que llegar a las librerías. ¿Y cómo lograron eso? ¿Cómo? ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo fueron logrando eso? Fue muy difícil. ¿Sí? Difícil. Yo, toda mi vida profesional tuvo que ver con la actividad editorial, conocía los procesos editoriales,
bastante también desde el lado de la comercialización, porque había trabajado en librería como librera, había trabajado como encargada de una librería, tenía, digamos, conocía las puntas, pero la verdad es que cuando uno tiene que cumplir el rol, lo que vio sirve poco, digamos, ¿no? Hay que conocer, hay que, digamos, poner los pies en el zapato de, ya no estoy del lado de la librería, estoy del lado del editor, y consejos que dan y que uno no escucha y que debe escuchar. Mi recomendación a los editores que empiecen, como hablamos antes, Jessica, que lean sobre actividad editorial, biografías y memorias de editores famosos o no famosos, digamos, lo que haya para leer, porque uno... Con lo que se fueron encontrando, sí. Se pisa la misma piedra y es innecesario, es innecesario. Una cuestión era que nosotros teníamos muy pocos títulos, y por supuesto pensábamos que nuestros títulos eran los mejores, pero aún así había resistencia de las librerías para incluirnos como proveedores, y es porque los libreros, con mucha razón, necesitan un catálogo consistente también, ¿no? Que los acompañe en su tarea de promover los libros. De modo que había que intentar ser muy convincente para lograr que nos acepten. Hubo varias. Eso fue creciendo, si no, no estarían desde ya, si no fuera por las librerías, y porque se pudo finalmente ingresar, no estaríamos acá. ¿Y con qué títulos siguieron después? ¿Y cuántos sacaban? Digamos, ¿con cuántos comenzaban por año? ¿Tienen una planificación anual o no? ¿O es más por proyectos, por cómo vienen llegando o lo que van buscando ustedes? Por supuesto, debería haber una rigurosa planificación. Está en mi cabeza la rigurosa planificación, y una de las señales de que íbamos bien es que nunca nos faltó 3 o 4 títulos anuales pertinentes, siempre teníamos el proyecto. El tema, cuando uno tiene una idea editorial muy definida, como es nuestro caso, nosotros hacemos historia de la industria, es conseguir los originales que ameriten ser publicados. Nosotros publicamos a partir de la pertinencia del tema con nuestro catálogo y de la calidad de del texto. Más que yo edito todos los textos, así que es una tarea larga en cada caso, que requiere la paciencia de los autores, la tolerancia, la modestia, algo que tampoco se encuentra necesariamente en los autores, pero siempre finalmente se dio que de un título pasábamos a otro. Por ejemplo, como en el medio, que eso es otro ítem de interés, una editorial tiene que tener una editorial que tiene definido el catálogo que quiere hacer, tiene que tener una red de conocedores del ámbito, que le sugieran qué está circulando de interés, cuál es el tema, cuáles son los temas pertinentes. Y nosotros hemos tenido siempre esa suerte, y encontramos, por ejemplo, uno de nuestros bestsellers salió de alguna manera de la Biblioteca Nacional. Contame esa historia, ¿cómo fue? Se llama Del Jeep al Torino, es la historia de ICA, de la fábrica ICA, instalada en la década del 50 en Córdoba, y son las memorias del ingeniero que instaló, un ingeniero norteamericano que instaló la fábrica. Las memorias las publicó, hizo una edición, una autoedición. Hay que figurarse un norteamericano de película, un señor mayor adinerado, que en un momento ya bien grande dice: voy a escribir un libro, voy a escribir un libro de memorias. Bueno, escribió en inglés un libro de memorias, muy bien escrito, muy fundado en fuentes muy correctas para la historia de la industria,
Y entonces la fotocopia de ese libro estaba en la Biblioteca Nacional. La fotocopia, qué La hallazgo. sí, y a nosotros los historiadores nos decían, en la Biblioteca Nacional hay una fotocopia de ese libro. Bueno, vimos la fotocopia, vimos que era realmente un material interesantísimo y a partir de ahí empezó la búsqueda de contactarnos con los familiares, porque él había fallecido, Sí. nos autorizaron la publicación. Y lo logramos, Bueno. lo logramos. Es gente que vive en Estados Unidos y lo logramos, y es un libro muy, muy apreciado, con este concepto siempre, o sea, es historia de la industria, pero es para que leamos todos y todas, para que disfrutemos y para que aprendamos de nuestro pasado, ¿no? Mira, leí en su página web que los motores de publicaciones tienen dos obsesiones, me encantó esa palabra, el desarrollo Sí. económico y el desarrollo institucional. Así Así que así está formado el catálogo, con estas obsesiones. Con esas obsesiones, pero no es que vos entrás y ves manual de la correcta institución o manual económico. No, hay variedad. Para nada, para nada. La idea es llegar con historias atrapantes, que las hay. La recuperación de gestas, en muchos casos de gestas, para lograr desarrollos industriales, innovaciones en la Argentina. También nos damos el gusto de enmarcar muchas veces con material teórico. Entonces tenemos, por ejemplo, Nuevas teorías de la empresa, de Benjamin Coriat, que es un autor francés muy reconocido, y otras publicaciones como La historia del escarabajo, El auto del pueblo, que es un libro que se publicó en la Harvard University Press y que compramos los derechos de traducción, hemos traducido, o sea que es un tema apasionante, apasionante. Y que están en la búsqueda permanentemente. Permanentemente. Digo, no solo de lo que me estás diciendo, de autores de afuera, de autores locales. Así es, así es, así es. Y además te muestro, ya que estamos, Dale. un poco el paso visual, ¿no? De por dónde íbamos. Este es Estudios sobre la industria argentina, son 3 volúmenes que ahora van juntos, coordinados por Marcelo Ruger, que es una relevante en el tema de historia económica en la Argentina, es uno de los nombres más importantes, y luego pudimos seguir con El Torino de Franco Cipolla, que es historia de la industria argentina, es historia de la industria argentina a través de un ícono que el argentino ve y se enamora. La relevancia del Torino en el corazón argentino es impresionante. Nos encontramos, fue casualidad, ¿sí? Fue casualidad. También el libro del Torino fue, digamos, no fue casualidad, fue que nos comentaron que existía ese material. Pero eso nos permitió tomar contacto con mayor público, que es nuestra función. Como editores es nuestra función. Pensaban, digo, que pensaban un público y fue cambiando a lo largo de las publicaciones y de los años. Sí, muy notable. La academia, esto daría para otro programa, otro tipo de programa, porque tengo mucho Lo vamos para a hacer decir. el año que viene, no hay problema. Bárbaro. La academia está un poco ensimismada, ¿sí? Se mira bastante el ombligo, y con los tiempos que corren sobre las necesidades de difusión de los libros, uno necesita que el autor esté mucho compartiendo los esfuerzos de divulgación y de promoción, ¿no? Y el académico no participa tanto. Claro. Entonces nos encontramos un poco entre la espada y la pared, ¿sí? Como que si nosotros seguíamos pretendiendo circular en la academia, no íbamos a llegar a ningún lado. Y dio la casualidad de encontrarnos con este libro, o sea, de decidir publicar la historia del Torino y de cruzarnos con Los Fierreros,
Claro. Pero nosotros no somos fierreros. Pero empezaron a ser fierreros. Y pero empezamos a ser fierreros porque el corazón fierrero es maravilloso y fue un estímulo impresionante e impensado. ¿De ahí salió Motor Libros? Así es. De todo lo que me estás contando, contanos un poco qué es Motor Libros. Algunos colegas me decían lenguaje claro, ¿qué es lenguaje claro? Y yo decía, bueno, yo tengo clarísimo lo que es lenguaje claro digamos, en la intencionalidad de lo que publicamos y la calidad de lo que publicamos. Los nombres de las editoriales no tienen por qué ser hallazgos semiológicos, digamos. Para mí estaba bien y era, o sea, decir te llamo de lenguaje claro, había una recepción. Pero la verdad es que empezamos a producir más estos materiales, y yo digo, estos son los motorlibros. O sea, el nombre le cayó solo, ¿sí? Motorlibros. Claro. Y de pronto digo, mira vos, cuán significativo es, o sea, lo que tiene que ser es. Y primero digamos, en una colección, Motorlibros, y ahora es un sello con su logo, con su estructura, y es mucho más fácil que nos reconozcan por Motorlibros, o sea, encontrar la empatía del público general con Motorlibros que con lenguaje claro, ¿no? Si es cuestión de nombres, ya sabemos que los nombres de las editoriales vienen bien después que los libros, ¿no? Es el público en general, en principio, no reconoce las editoriales. El público más, digamos, que gusta de colecciones y editoriales en particular, desde ya. Pero el público general, lo que, digamos, reconoce un libro que le interesa, no la editorial. Y entonces está en la editorial ir empujando y diciendo, no, lo que vos querés son libros de estos, ¿no? Es un trabajo, este año lo definí de pesca, en lo más, digamos, honroso de la tarea, ¿no? Pescadores de lectores, porque... ¿Y con qué te encontraste? ¿Qué pescaste? Bueno, variedad, ¿no? En particular a este público, y ahora, digamos, me voy a empecinar en hacer entender, tratar de convencer a las mujeres que pueden leer estos libros también, porque está bastante recortado todo, ¿no? Esto es para mi marido, esto es para... No, léelo, es interesantísimo, entonces, bueno, sin embargo, hay que buscarle la vuelta, no va a ser porque yo lo diga, digamos, voy a tener que encontrar la manera de comunicarlo a través de las tapas o de lo que se diga en las redes. Hay muchas mujeres en periodismo deportivo, en automovilismo, y también hay corredoras. Sí. Y entonces, bueno, la idea es siempre tratar de ampliar el público, ¿no? Bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que te digo del aspecto creativo de la tarea editorial, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, bueno, poner lo mejor de uno para tratar de lograrlo. ¿Este año tenés novedades? Y tengo novedades. Sí, este año publiqué Trenes ingleses en la Argentina, que es una obra de Mario Justo López, hermosísima, un taquito, un libro bien extenso, que toma un tema que uno diría de cuánto se puede contar. Es fascinante. La organización del sistema ferroviario en Argentina era desopilante, y entonces la obra es fascinante. El autor dirige una fundación, entonces tiene una cantidad de material fotográfico de época precioso, y está de modo que... Y también lo agregaron al libro. Sí. Esa es otra cuestión muy importante en el tema de incorporar lectores. Los lectores buscan mucho la parte visual. Tiene su justificación, en mis libros tiene su justificación. O sea, si yo te hablo del Torino, va a ser un poco
contradictorio que no te ponga suficiente material gráfico sobre el Torino. Claro. Y si te hablo de trenes, lo mismo, y así en general. Entonces, eso también se incorpora, sí. Yo siempre insisto, porque el gesto del lector de recorrer así y encontrar fotos, a veces encuentran y otras veces no encuentran, ¿no? Claro. Pero que están, entonces yo insisto, no son libros para la mesa del café, no son libros de arte, son libros para leer, para disfrutar en la lectura y además para ver un apoyo documental, gráfico de lo que se cuenta, ¿no? Y vamos, no, va bien, va bien. ¿Y alguna otra novedad que tengas? ¿Cómo fue la pandemia también? ¿Cómo los afectó? ¿Qué pasó? Muy buena pregunta. Yo creo que bueno, visto de mi lado, ¿no? Cada uno tendrá una experiencia particular. Creo que el protagonista de la cultural de la pandemia fue el libro. Fue el libro. Fue muy increíble. O sea, la pandemia nos congeló, nos dejó helados a todos. Los primeros fue duro, comercialmente hablando, fue muy duro. Y de pronto, gracias a los libreros, otra vez, gracias a los libreros que dijeron, bueno, acá renovar, innovar, transformarse o morir, que empezaron a promover su venta online, y gracias a que, no sé, fue un milagro, realmente se estableció que la actividad editorial librera era esencial, o sea, fuimos actividad esencial, el libro empezó a circular de manera impresionante. Y entonces del parate inicial pasamos a una dinámica bastante activa que a mí me sirvió de argumento. Las librerías que tenían un poco de temor con nuestro material y entonces no lo exhibían porque pensaban que era material, no sé, fierrero, así, a secas, lo colgaban junto con todo, lo subían a su web junto con todo el material para sumar, y resulta que la gente encontraba, ¿sí?, ese material. Entonces nosotros subimos la venta en muchos casos porque las librerías lo exhibían online, de manera virtual, que una paradoja absoluta. Así que para nosotros estuvo bien, no, digamos, por supuesto, pues fue un salvataje, ¿no? Nada de la pandemia queremos conservar, digamos, pero fue un salvataje, un aprendizaje, y nada, hemos producido bastantes títulos, Empresarios y Estado en Argentina. Ahora vamos a sacar un lindo título sobre diseñadores y preparadores del automovilismo argentimo, que tiene que ver mucho con diseño. Así que estás aprendiendo un montón de autos. Un montón. Además, ¿no? de historia, de economía, de industria. Sí, que no obviamente hay mecánica. No, pero ¿cómo fue un motor? El proceso industrial y todo. Sí, fui al Pero autódromo. ¿quién te dice? Capaz ¿fuiste al autódromo? Fui al autódromo, sí, es hermoso, es hermoso. ¿Sí? Es hermoso los ambientes donde hay distintas actividades, todas se respetan, o sea, el mecánico es fundamental. Nosotros tenemos un libro sobre una epopeya deportiva automovilística que fue las 84 horas de Nürburgring, allá por el año 69. 3 torinos corrieron una carrera de 84 horas en Alemania. Lo que significó llegar en el 69 con 3 torinos allá y completar la carrera. Fueron 12 mecánicos, 9 corredores, Fangio como director general del equipo, Oreste Berta como director técnico, ver el trabajo de distintas especialidades mancomunado para lograr un objetivo, digo, va mucho más allá de autos, va mucho más allá de ganar
se aprende muchísimo y te emociona. Entonces, digamos, sí, se puede encontrar cosas emocionantes en esto también, y creo que nos viene bien recuperar estas cuestiones, ¿no? Y seguimos también con el tema un poco académico, porque esta misión que te digo, de que el académico se abra al público general, yo insisto. Lo que pasa es que, bueno, comercialmente hablando, es un material de mucho menor venta, claro. Y interviene acá el tema de lo digital, que es otro tema, ¿no? Que en la academia lo que circula, podemos ser amables y decir lo digital, y podemos ser realistas y decir la fotocopia, digamos. Claro. Entonces, comercialmente hablando, no tiene mucha salida. Eso va a haber que replantearlo. O sea, en algún momento sí. La publicación de material académico va a haber que replantearlo. Sí. Así que, bueno, trabajo, por suerte, hay, ¿no? Bueno. Las redes sociales, las tenés que decir, que es la forma de difusión que ha tomado más relevancia. Ahora, por suerte, ya se empezaron a abrir las ferias, a ver ferias en distintos lugares, pero bueno, estos 2 años de pandemia creo que, me imagino que habrán tenido bastante actividad en las redes sociales. Sí. Una editorial pequeña, independiente, pocas personas cubren muchas especialidades. Eso no es del todo bueno. Es necesario, digamos, por la estructura, pero no es del todo bueno, porque cada cosa tiene su razón de ser y requiere sus habilidades específicas, aun cuando todo apunte a trabajo editorial, ¿no? Yo tengo Facebook, Twitter, Instagram, y en pandemia empecé a tener una persona ocupada profesionalmente de desarrollarlo, y realmente es impresionante cómo la gente busca, contacta, interactúa. Con eso es lenguaje claro editora, ¿no? En las redes. Sí, el ID es Lenguaje Claro Ed, y el otro es Motor Libros, ya ves. Motor Libros, eso calza perfecto. Está bien, buenísimo. Y sí, hablando de ferias, es impresionante. Ahora se ha abierto, o sea, recibo todos los días convocatorias a distintas ferias. Nos vimos en la feria de editores y vimos lo que fue eso. Sí. La sed que había, la necesidad, la necesidad de ir a comprar, de tocar los libros, ¿no? De tocar los libros. Eso, yo creo que era más una cuestión física también. Bueno, si yo alguna vez tengo tiempo para reflexionar, a mí es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? La necesidad de leer, que no está tan divulgado, o sea, en este tema de que hay que ampliar la base de lectores, y cómo hacer que los libros atraigan físicamente al que no es lector. Sí. O sea, ya te digo, al lograr, más allá de las tapas, porque las tapas ya tienen un arte, las editoriales, de la más pequeña, tienen unos artes de tapa maravillosos, maravillosos. De alguna manera hay que convencer a la persona que no está en tanto contacto con los libros de que abre ese objeto y le va a aparecer un Aladín, digamos, un mago que lo va a llevar por lugares inesperados. Hay que trabajar en la seducción, todavía. Física con los libros, así. Así es. No, justamente porque hay, por ejemplo, por el tema de nuestras experiencias junto con los fierreros, el fierrero hay mucho lo que se llama merchandising, ¿sí?
las tazas y los escudos, llaveros, los autitos en miniatura, y compiten abrumadoramente, hablando de marketing, por ejemplo, ¿no? Compiten con el libro, y muchas veces salen ganando por lejos, digamos, ¿no? La preferencia, en un mercado donde tenés que elegir o una cosa u otra, ¿no? En mercados un poco más abundantes, claro, podés comprar el libro y comprar la taza, digamos. Nosotros, por ahora, no podemos. Entonces, a ver, ¿quién gana? Me quedo con el libro. Tienen precios similares, digamos. El pequeño hace esfuerzos importantes en el precio que le pone a los libros, ¿sí? Porque el precio está puesto por las grandes editoriales que tienen tiradas enormes, y nosotros no podemos, porque somos pequeños y porque tenemos tiradas menores, poner un precio mayor, no se puede. Entonces, tenemos que usar los precios que están en el mercado. Sí, en el mercado. Y eso es, ya te digo, una taza o un autito en miniatura sale eso o más, y bueno, y va y se gasta en eso, ¿no? Las particularidades, bueno, por eso la actividad editorial no se agota nunca. Aquel que quiera agarrarla sabe que tiene tema y tema y tema y aspectos a mejorar y a recrear. Es verdad, entrevistándolos a ustedes, a los editores independientes, más que nada, porque con eso empezamos Edición de Bolsillo, nos damos cuenta del esfuerzo, de la tenacidad, de no importa si tengo que levantar cajas, si tengo que estar 3 días sin dormir porque hay una feria, de que siempre se sale adelante, y bueno, para nosotros los lectores también está bueno tener esta diversidad de editoriales, de pensamientos, de catálogos, ¿no? De que creo que eso encontré en la FED, como que era eso también, eran todas editoriales distintas, y la gente iba stand por stand, sabiendo que lo que te iban proponiendo era algo completamente distinto, y creo que eso no sé si es particular de nuestro país, pero que yo lo valoro mucho. Bastante particular, el tema de las editoriales pequeñas, de la creatividad y de la calidad, y de la pertinencia de lo que publican, ¿sí? Porque lo cierto es que es muy fácil imprimir. Yo hago esta distinción, ¿no? Entre publicar e imprimir. Sí. Imprimir es muy fácil, armar un libro es fácil, y hoy en día, con el tema de la impresión digital, se pueden imprimir fácilmente, no sé, 50 ejemplares, es muy fácil. Sí. De modo que puede abundar cosas, digamos, cosas que responden al ego de las personas y nada más. Y sin embargo, lo que se ve en la Argentina es calidad editorial, que pasa por la selección de lo que se va a publicar y por el trabajo en el dispositivo lector, que es el libro físico. El libro físico es un dispositivo, es una maquinita, digamos, no puede ser de otra manera, una cosa que es tan útil para leer, ¿no? Eso sí, yo creo que es una particularidad. ¿Te acordás del libro que se menciona tanto en la carrera, que es Los demasiados libros? Sí. Said es un riesgo realmente que tenemos con la computación y el sistema de impresión digital. Es un riesgo que nos abrumen materiales que no nos dejen ver lo bueno, y sin embargo, gracias a la función de los buenos editores, hay bueno en lo que quieras, ¿no? Porque bueno, yo todo eso lo veo en realidad en las redes sociales, que hay mucha información, mucho de todo, y en realidad no hay nada. Pero en los libros no lo veo, digo, en los libros por lo menos veo que con las entrevistas y con todo, veo cosas de muy buen material, y esto, como lectores, agradecidos también de tener la posibilidad de elegir, o sea, y de elegir con calidad.
quiero decirte que yo soy lectora también, obviamente, y yo sé que sos lectora, pero yo también te pongo de este lado de la tarea editorial. Tarea editorial es toda actividad que conduzca a poner un libro o un concepto editorial en la cabeza, en las manos de una persona que no está en el rubro, es actividad editorial. Y hay que tener el espíritu, digamos, no cualquiera puede hacer lo que vos haces. O sea, hay que ser parte de la cadena de trabajo editorial, querer difundir lo editorial específico. ¿Por qué? Porque o sea, tenés la percepción de que hay algo especial en eso. Entonces, te digo, estás de este lado y lo que se necesita es eso, sumar especialidades, idoneidades en todo lo que lleve a comunicar los beneficios, literalmente, los beneficios de la lectura y de los libros, ¿no? Por eso también cuando doy clases me hago énfasis en que no hay una sola actividad editorial, no es que vamos a hacer correctores solamente o hacer editing solamente, que aún el que se ocupa de la parte de logística, que puede interesar, digamos, puede ser de un interés, cómo hacer para que los libros lleguen a tal diversidad de puntos de venta en tiempo y forma, para que vayan, para que vuelvan. Eso también se tiene que hacer con criterio editorial, no se puede hacer con criterio de gaseosa, digamos, de que se reparte gaseosa, de criterio editorial. Y si sumás un equipo en el que cada uno tenga eso, bueno, es fantástico. Termina funcionando. Funciona. Bueno, Gabriela, ahora te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver, un ping-pong de preguntas en realidad, que se llama Sundoku. Ping-pong Sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Que para esto no estabas preparada, creo, no me acuerdo si te advertí, no. Que tiene que ver con vos como sos como lectora. Okay. Así que, ¿sabés lo que significa Sundoku? ¿Acumular libros? Sí, es un término que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Así que la primera pregunta, Gabriela, es ese: ¿vos comprás más libros de los que podés leer? Sí. ¿Tenés muchos? Sí, y bueno, lo que también me pasó en pandemia es que me amigué, y más que me amigué, me casé con la lectura digital. Yo, si bien la incorporo profesionalmente, digamos, asumo que mis libros tienen que estar en la mayor cantidad de soportes posible, como lectora tenía mis resquemores. Fundamentalmente por la circulación de material pirata, o sea, a mí como lectora me produce gran rechazo que me digan, mira, conseguí una fotocopia o algo para leer. Sí. Y entonces tuve la suerte, por casualidad, de encontrarme con la versión digital que tiene la Feltrinelli, que es una librería y editorial italiana. Y se abrió un mundo entre el Kindle, que el Kindle lo que tiene es que es muy yankee, digamos, o sea que es muy literatura, digamos, norteamericana, y entonces ahí hay cosas que me interesan, pero no mucho. Pero con esto del libro digital está el mundo a tus pies. Ahí, en un dispositivo chiquitito. Sí, fue hermoso. Y bueno, entonces ahora abrí ese canal, pero además, sí, yo compro, digo, si no es ahora, va a ser en unos meses o inclusive en años. La verdad que hay mucho para leer. Entre la actividad profesional de formación
más la actividad profesional de leer los libros que publicás, la verdad que leer después por placer, ¿es la amiga o amigo? Amiga. Amiga, está ahí. Sí, ya no se aguanta. Vamos con otra pregunta. ¿Algún libro que te haya marcado, que recuerdes ahora? Sé que son preguntas así de último momento, pero que te hayan marcado, aunque te acuerdes, en la niñez y en la adolescencia. Yo de chica quería ser escritora. Yo quiero, digamos, me gusta mencionar que el regalo más hermoso que yo recibí de niña creo que fue un Reyes, que mi mamá puso en la escalera una pila de libros, sin envolver ni nada. Puso una pila de libros que eran para mí. De todo, ¿sí? ¿De todo? De todo. Había de todo había, porque decía, Gabriela, lee. Un mensaje directo. Ese fue mi mejor regalo, siempre lo recuerdo, siempre recuerdo el placer, la alegría que sentí. Pero yo quería ser escritora. Y hasta que leí La peste de Albert Camus. Y leí La peste de Albert Camus y dije, no, ya está. Todo lo que quería decir está dicho sobre la humanidad, sobre la relación de las personas, sobre el hacer el bien. Y bueno, entonces ahí me parece que orienté para lo que era editorial. Sí, Albert Camus. Y no hubo mucho, digamos, con la materialidad del libro, tengo el hecho de que a mí me prestaban libros y no los podía devolver, porque si me gustaba, no era que podía comprar, sí, yo era una de esas. No, porque hay una de las preguntas que es si vos prestás los libros. O sea, vos, más allá de que prestes o no, era la que no devolvía. No, bueno, lo que pasaba era que había un drama, cuando tenía que devolver el libro era un drama, digamos, claro. Tenía que entregar aquel que me había encantado, ¿no? Aquel que me había gustado, ¿no? Era un drama. Pero lo interesante era, bueno, típico, ¿no? Te compro otro. No, pero yo me encariñé con ese. Es este. Y volvemos a lo físico, ¿no? También. Por eso digo, ¿cómo es que yo siento eso y a veces siento que no logro contagiar eso en la medida que quisiera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues me voy a dedicar específicamente a tratar de lograrlo. Sí presto libros y debo decir que por prestar libros he perdido libros muy valiosos, porque uno piensa, me voy a acordar, se lo presté a tal, y la verdad que no. Y bueno, ahora me haces pensar que a esa persona le puede pasar lo mismo que a mí, solo que es adulta. A mí me pasaba de chica, a esa persona le pasaba adulta, ¿no? Tendría que controlarse más. Otra pregunta, ¿marcás o subrayás los libros o no? No. ¿No tenés ese hábito? No. Y digamos, de joven, lo intenté hacer y entonces he vuelto a libros subrayados y yo digo, ¿para qué subrayé esta pavada? ¿Qué pasó? Claro, no. Yo los libros no es que tenga una gran memoria. Por ejemplo, yo quisiera poder recitar poemas de Borges, que no poemas enteros, versos. Uh-huh. Quisiera poder recitar versos de la Divina Comedia que son así bellísimos, a Baudelaire, o sea, hay cosas que yo quisiera poder citar de memoria y no puedo. Pero aún así siento que incorporo la lectura y no la subrayo, porque yo vivo los libros, perdón que sea tan personalizado. No, y para eso ese espacio. Yo leo cuestiones de capacitación profesional, ok, pero cuando no leo para reflexionar sobre lo que dice. Para mí es un disfrute físico lo que leo. Por eso, por ejemplo, no puedo abrir lo que se llama bestseller, no lo puedo leer. O sea, una frase que está escrita para impacto, o sea, con intencionalidad de impacto, con una intencionalidad que va más allá del arte literario. Sí. No puedo. Sí, te puedo ver una película. Una película de acción,
no tengo ningún problema, la disfruto, pero en libros no puedo, ¿no? O sea, es físico. Bueno, van las 2 últimas preguntas, volvemos a tu parte de editora. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? ¿Hay un momento que sentís que el libro que estás haciendo está terminado? Sí. ¿Cuándo es? Sí. Cuando yo digo que está terminado. No cuando el autor dice que está terminado, cuando yo digo que está terminado. El autor tiene una de nuestras responsabilidades, Jessica, te invito en esta misión, es explicarle a los autores que después de escribir cambian de rol. Entonces tienen que incorporarse al equipo editorial, no ser un star, una estrella, claro, que se siente mancillada porque le tocan el texto. Sí, o sea, si trabaja con gente profesional y responsable, todo va a ser muy al contrario, ¿no? Va a ser para mejor, ¿no? Obvio, provechoso. Sí, lo que pasa es que un autor que te tira parado, que no te deja, vos le decís, esto que pusiste al principio, al final pensá en la persona que no sabe tu tema, que no conoce, esto que no estás explicando, hay que explicarlo, esta palabra, o todo esto es innecesario, sacalo, por ejemplo, por el bien de lo que está diciendo. Bueno, hay autores que no te dejan, digamos. Entonces vos terminás un libro cuando para vos ya está terminado. Cuando para mí ya está. Ya está en todo el proceso realizado. Sí, ¿y la imprenta? ¿Necesitas de la imprenta para decir que está terminado o necesitas? Porque a mí me pasa que diferentes respuestas. Te digo, a ver con cuál te sentís más identificada. Cuando sale de imprenta me dicen algunos. Cuando está en la librería me dicen otros. Y otros que por ahí tienen librerías me dicen cuando lo tiene un lector. De esas instancias. Interesante, o sea, la gente es más imaginativa que yo. Yo me pongo en el término de cuando un libro está editado, no necesito de la imprenta. De hecho, me da pánico. Yo no le doy a mi marido para que abra el libro que llega de imprenta porque me da pánico. Bueno, entonces hay una cuestión. Sí. No, para mí, qué belleza. El libro está terminado Ojo que para mí el libro está publicado cuando llega a manos del lector, pero terminado editorialmente cuando yo digo listo, está las fotos que tienen que estar, la biografía del autor que tiene que estar, el índice que tiene que estar, etcétera. Ahí. Bueno, vamos a la última pregunta, Gabriela. Me encantó charlar con vos todas estas cuestiones editoriales que nos atraviesan. Bueno, es doble. ¿Qué es lo mejor y lo peor para vos de ser editora? Lo mejor es sentir que uno cumple una función para bien. Eso es un privilegio. Trabajar para eso es un privilegio. Y lo peor es cuando te encontrás con gente que va en contra de eso. En toda la línea, digamos, ¿no? Va en contra de eso. Nadie pide que nadie se sacrifique, ni que haga favores, ni nada por el estilo. Pero no pongas trabas en el proceso, que es, como diría José Hernández, con esto que te digo, que nunca puedo reproducir, para bien de todos y para mal de ninguno, ¿no? Y lo que tiene la actividad editorial es que la actividad completa implica encontrarse con mucha gente. No es una actividad solitaria, aunque podés estar, digamos, sola en tu escritorio, la concreción implica a mucha gente. Entonces, si en distintos casos te encontrás con gente que no colabora o que va directamente en dirección contraria, eso no me gusta. Pero bueno. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Edición de Bolsillo. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien. Un lujo para mí, un privilegio para mí poder hablar con vos de esto que me apasiona. Y ojalá que sirva para mucha gente que quiera dedicarse a eso o para lectores que a veces no conocen el proceso, para darles la bienvenida a esta tarea. Y gracias a vos, Por favor.
Bueno, nosotros nos despedimos de este capítulo de Edición de Bolsillo. Le doy muchas gracias a todo mi equipo que trabaja, que no se ve, estoy acá yo, pero acá al lado mío está Lucas Navas, tenemos a Marina Besone, María Rosa Dios Ferreira y Juan Martín García Carabajal, hacen posible Edición de Bolsillo. Los esperamos en el próximo capítulo y nos despedimos. Adiós.